¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Parece que fue premonitorio el serenémonos del día de ayer. A mí cuando me enseñaron derecho, o aprendí derecho, se me explicó que siempre dentro de la norma hay soluciones, posibilidades, alternativas, para lograr el fin último, que es la búsqueda de la verdad, la solución de controversias, la unificación de criterios respecto a alguna cosa. Siempre había instrumentos, siempre. Y esa es una cosa que tiene el derecho argentino, son instrumentos. Yo les voy a dar mi visión de lo ocurrido ayer mientras hacíamos el vivo. La Corte contestó un amparo, simplemente contestó un amparo, que presentó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es materia originaria de la Corte mediar entre dificultades, litis que tienen las provincias? Sí. No llega por recurso extraordinario, no llega por un fallo adverso de otro, no. Es competencia originaria, exclusiva y excluyente de la Corte tratar problemas entre jurisdicciones. Si no, pregúntenle a los mendocinos y a los pampeanos la cantidad de veces que la Corte ha tenido que intervenir en cuestiones, por ejemplo, como la del río Atuel. Muy bien. ¿Qué hizo la Corte? La Corte dijo, el amparo es constitucional, es correcto. Terminemos con el daño que está ocasionando por la circunstancia por la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se amparó y siéntense a resolver esto, resuélvanlo, porque a mí simplemente me dijeron, señores de la Corte, vengo ante ustedes a ampararme en los extremos del artículo tal y tal de la Constitución Nacional y tal de la ley, a los efectos de que se detenga un daño que, a mi modo de ver, es irreparable, etcétera, etcétera. Bien, la Corte falló en orden a un amparo. Le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y dijo, los extremos para pedir y lograr un amparo se han dado. Nada más. Muy bien. Por eso, inclusive, sugiere sortear un tribunal para resolver en el ámbito contencioso administrativo federal estas circunstancias. Y hace una advertencia por ahí, que es un tema que se debe resolver de manera política. Porque, ayer creo que lo expliqué, o anteayer yo creo que lo expliqué, la legislatura nacional está en mora respecto a la manda constitucional de analizar una ley de coparticipación federal donde las partes estén todas conformes con lo dictado en esta ley. Muy bien. ¿Qué hicieron los 14 gobernadores? Que hoy me tomé la molestia de ellos, creo que solo 4 son abogados, el resto son contadores o de profesiones indefinidas. Cuando te ponen políticos es porque no tenés el secundario aprobado. Decidieron desobedecer un fallo de la Corte e ir más allá. Pedir la nulidad del fallo, recusar a la Corte, que tardaron 2 años en recusar a la Corte. A la Corte la tendrían que haber recusado el primer día, cuando Cava se presentó y pidió el amparo.
y no funciona la recusación en el Instituto del Amparo, pero supongamos que sí. La Corte, ¿qué hace? Se corre, primero lo hubiera rechazado, pero supone que dice que sí, se aparta, y los presidentes de las cámaras lo reemplazan esta litis. ¿Y ustedes qué creen que hubieran hecho los presidentes de las cámaras respecto a simplemente el pedido de un amparo? Le hubieran dicho que sí, quizás le hubieran dicho que sí mucho más rápido. Muy bien. ¿Qué actitudes pudo haber tenido el presidente de la Nación y los 4 abogados de los 14 que ayer hicieron esta declaración de público conocimiento? Podrían haber dicho a la Corte Suprema de Justicia, vamos a cumplir su fallo, ya tenemos un presupuesto para el ejercicio 2024 resuelto, vamos a tratar de manera constitucional resolverlo dentro de los extremos que nos da la ley. Es decir, recordemos que la ley le permite al jefe de gabinete modificar en su totalidad o en parte las partidas que el legislador genera dentro de lo que se llama presupuesto nacional. Es decir, los gobernadores podían decir, bueno, le voy a dar instrucciones a los diputados nacionales y a los senadores nacionales en nuestras 14 provincias a los efectos de volver a revisar el presupuesto, a ver qué partidas podemos ir moviendo, sacando, transfiriendo a los efectos de cumplir con el fallo de la Corte, pensando que es el último año del gobierno de Alberto Fernández y del último año de gestión de los 14 gobernadores nacionales y otros, los que no fueron, los que no adhirieron, los 10 restantes. Bueno, esto es lo que el sentido común nos diría. Vamos a cumplir con el fallo, vamos a discutir legislativamente una ley de coparticipación federal o empezar a discutirla, porque es un proceso complejo, porque están hablando de plata, un ingreso cada vez menor y cada vez mayores exigencias. Entonces, yo de la declaración que firmó el presidente y el resto de los gobernadores, Capitanich, que es veterinario, algunos que es médico pediatra, algunos que son contadores y otros simplemente dicen políticos, por lo tanto tengo que dudar de su formación académica, pero hay 4 abogados, a los cuales antes de empezar esta grabación le mandé un tuit a la Federación Argentina de Colegios de Abogados pidiendo que intervenga en el ámbito del artículo 36 de la Constitución Nacional. Número que se está poniendo de moda. Yo le sugeriría a los que creen en estas cosas lo jueguen a la quiniela. No sé si existe la quiniela, pero en el gordo de Reyes, por el de Navidad creo que ya no llegamos. Podría haber hecho eso el gobierno, es decir, acato el fallo, me pongo a estudiarlo legislativamente, a ver cómo lo podemos resolver, le doy orden al jefe de gabinete de que vaya viendo partidas para llamarlo al jefe de gobierno, que es un tipo con el cual se puede hablar de cualquier cosa, más está en etapa de quedar bien con todos porque quiere ser candidato a alguna cosa, y le digo, mira, no puedo pagarte de golpe. Es decir, hacer exactamente lo mismo que hizo Mauricio Macri para pocos días de asumir. Asumió el 10 de diciembre y yo creo que en un fallo que fue firmado el día 14 de diciembre, 13, 14 o 15, casi inmediatamente, la Corte le ordenó pagar a Córdoba y Santa Fe una mala liquidación de coparticipación federal, más o menos lo mismo. A diferencia de que
la Corte ordenaba pagar porque no habían entrado por el lado del amparo, habían entrado por acción directa. Es decir, bastante prudente fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solo ampararse. No, Córdoba y Santa Fe, que venían de una litis contra el kirchnerismo, fueron directamente a los sopapos. Me afanaron un porcentaje importante de la coparticipación, le digo a la Corte, intervenga. Entonces, ¿qué hizo Macri? Agarró un ataque de nervios, convocó a los 3 legisladores nacionales, a los 3 gobernadores nacionales del Juntos por el Cambio, dijo, fantástico. Y de paso vamos a ver el resto de las provincias, si están mal liquidadas. Reunió a los gobernadores y dijo, yo tengo este problema, la Corte me dio esta orden y la pienso cumplir. Ahora, lo que les pido, cosa como en cualquier sentencia se puede lograr, que les pido, hagamos un proceso de negociación entre nosotros, a ver cómo les pago, cuántas cuotas. Y los gobernadores aceptaron, no solo aquellos que habían ganado la litis, sino aquellos que ni habían intentado la litis, pero que estaban en el mismo universo que los santafesinos y los cordobeses. Es decir, dejó el problema resuelto. Esta administración eligió 2 caminos, uno político y uno jurídico, absolutamente disparatados. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que tomen una decisión tan disparatada? La locura también genera curiosidad en aquellos que, pensando en los sanos, vemos un comportamiento que es indudablemente un comportamiento de insanos. Entonces, como desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho administrativo, no encuentro una respuesta de la ley de administración financiera, etcétera, etcétera. No hay dentro del Estado una respuesta que justifique alzarse contra uno de los poderes del Estado, porque en definitiva es esto, lo tengo que ir a buscar en otro lado. ¿Y con quién me encuentro? Con una procesada, que sabe que posiblemente el lunes o el martes la Corte disponga que lo que ella cobra mensualmente de los saberes que el ANSES debe administrar de aquellos que hemos hecho aportes durante muchísimos años, tendrá que reducirse. Perdón. Tendrán que reducirse. Ella sabe que la Corte va a terminar decidiendo eso. Entonces, la aprieta, la presiona, en un punto de vista absolutamente, absolutamente descabellado. Entonces digo, el presidente está al borde del juicio político. Yo, que no tengo muchas cosas que hacer, voy a presionar a los colegas de todo el país a los efectos que a los 4 gobernadores que son abogados se inicie un juicio de carácter académico, no solo en las universidades donde les dieron ese título, sino en los colegios de abogados de sus provincias. Me van a decir, no nos metas en este bolonqui, pero yo el pedido ya lo hice. A la Universidad de Buenos Aires, a mi casa, a mi facultad, o toman una decisión respecto al señor Alberto Fernández, o esto, lo meto dentro de otro tubo y se los mando para que se lo metan en el archivo. Porque ese señor no puede tener el mismo título mío. Ese señor no puede seguir dando clases en un seminario en la misma facultad donde enseñaron tipos como Bibiloni, como Carlos Fay, como Augusto Belucio, como Sebastián Soler, como el profesor Meyer, como el profesor Mitchell. No. Literalmente no. Y llegó el momento, muchachos, que se dejen de pensar en los contratitos, en los subsidios,
y en vez de hacerle un juicio académico a un juez porque suponen, alguien dijo que tal vez quizás estuvo en algún lugar, en algún momento, a partir de una operación de inteligencia muy mal hecha, pinchando una cuenta de Telegram, en vez de estar preocupados en hacerle un juicio académico a un tipo que a los efectos jurídicos tiene presunción de inocencia, y cuál es la incorrección que cometió si no fue dentro de la universidad. Muy bien. Pero cobardes hay en todas partes, y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales está lleno de cobardes. Si tienen algún problema, lo discutimos en la sede, en el tribunal que ustedes quieran, o en el campo que ustedes prefieran. Pero si prostituyeron todo, ¿cómo no van a prostituir la Universidad de Buenos Aires? Desde adentro y desde afuera. Si no, algún día, por favor, muchachos, les pido que me expliquen lo de clínicas. Sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. ¿Soluciones jurídicas había? Sí. ¿Por qué hacen esto? Porque en el fondo son títeres de una loca. Porque una persona que no razona dentro del derecho, que no toma conciencia del extremo de crisis institucional que está llevando al país, una persona que no tiene límites en su comportamiento para desordenar institucionalmente a la sociedad, no está bien de la cabeza. Y si está bien de la cabeza, tiene un nivel de cretinismo que debería ser detenido por las fuerzas públicas. También habría que iniciarle el instituto del juicio político a la vicepresidenta. Porque encima es tan cobarde que manda a sus gobernadores, en este caso a Capitanich, porque, a ver, yo entiendo que un contador no sepa lo que es la Constitución, pero hay 4 abogados, ¿qué pasa? ¿Los carpetearon, muchachos? Porque esto es el ABC de la carrera. Lo aprendés en el primer año de carrera. La división de poderes, los poderes deben obedecer mutuamente los dictámenes de cada uno de ellos. ¿Qué pasaría si mañana el juez Pirulo dice, no, el artículo de la ley tal yo no la voy a aplicar, porque no tengo ganas, porque no me parece, porque eso fue una ley votada por una mayoría para mí sospechosa de ser cómplice de corrupción? El Consejo de Magistratura lo echa patadas. Bueno, más o menos lo mismo deberíamos hacer con estos gobernadores y con el señor presidente de la Nación. Cuando vos asumís una conducta desesperada, es que estás desesperado. Aparte, vamos a ser sinceros, estamos entrando en el año 2024. A partir de enero, febrero, marzo, no, enero no, pero marzo, abril, vamos a entrar en una cadena de elecciones provinciales. Le han dado a 14 partidos de oposición argumentos, no extraordinarios, porque el argentino medio no es muy amante de cumplir con la ley, pero argumentos importantísimos a los efectos de arrinconar a los grupos de poder, en el sentido de decir, mira, vamos a volver a votarlo a Uñac, vamos a volver a votarlo a Zamora, en Chubut. Bueno, en Chubut no lo van a votar al gobernador. Entonces digo, pudiendo ser coherentes, elegimos la incoherencia. Eso por un lado. Hoy Infobae, porque si no está presente, titula de una manera
editorializa de otro. Ayer hubo, o anteayer, una reunión entre Miguel Ángel Pichetto y Mauricio Macri en la bonita provincia de Buenos Aires, creo en la localidad de Casuso, en la casa de Mauricio, donde se conversó de política. Vos cuando hablás con un tipo con el cual compartís ideas, principios, fuiste su compañero de fórmula, vas a seguir, dijiste, yo apoyo específicamente, en el caso de Miguel Ángel, yo apoyo cualquier cosa razonable que proponga Mauricio Macri, es decir, a mí cuénteme dentro del macrismo. Para eso armé mi propio partido, para juntar el peronismo en la diáspora, para hacernos más fuertes, etcétera, etcétera. La pata peronista de Juntos por el Cambio. Hubo una discusión, no una discusión, hubo un intercambio de opiniones respecto al calendario. Es decir, cuando nosotros dijimos, porque él fue uno de los que lo dijo, traslademos la decisión a marzo del 2019, el país discurría por una realidad institucional diferente, convengamos. Esto para aplicar la sincronicidad, no hay ni pasado ni futuro, hay presente. Cuando se propusieron decir, bueno, dejemos que el gobierno avance, y en marzo, abril del año 2023 decidimos las fórmulas. El gobierno ha precipitado las circunstancias, aparte de los ansiosos y ambiciosos que tenemos alrededor de la política, Horacio, la propia Patricia, Manes, que recién llega y quiere presidir, Gerardo, que quiere ordenar, y dice, bueno, yo me propongo para ver si soy un elemento ordenador, por lo menos dentro de un partido, vamos juntos, bueno, vamos. Le sugirió adelantar unos días la decisión. Mira, en marzo está todo muy tenso. ¿Y dónde está la tensión? ¿En el PRO? Los radicales están tranquilos, a la espera de juntarnos a comer. Nosotros estamos a disposición, los días que pasan nos siguen sumando dirigentes, se siguen sumando dirigentes. Faltás vos. Hay un espacio de incógnita porque no sabemos qué vas a hacer vos, que sos un personaje, como decíamos ayer, importante. Para mí, el dueño de esta amalgama de votos que significa Juntos por el Cambio. Entonces, tus buenos deseos de hace 4 años atrás, o 3 años y medio atrás, lamentablemente no se pudieron cumplir porque el país no es el país de los buenos deseos, es un país más bien con enormes dificultades para resolver su día a día. Eso fue lo que ocurrió. Y se fijó febrero, como en febrero lo hablamos, en febrero tomamos una decisión. ¿Qué diferencia entre febrero y marzo? Días. Es decir, el titular que lo presionó, qué sé yo, está en la cabeza de los amigos de Haddad. Coronario. Vamos a tener un verano movido. La Corte ya dijo, vamos a rechazarlo por extemporáneo el pedido de recusación. No hay una institución por encima. Y si ustedes no quieren obedecer, háganse cargo de las consecuencias. Es decir, el pasillo del 4.º piso no se preocupó demasiado. Es más, esperaban una reacción así. Lo que vuelve a inducir a Cristina al error conceptual, pensar que su situación procesal penal se resuelve apretando. Como no alcanzan a apretar a los jueces, inventar viajes al lago escondido, atentados que
como siempre pasa en los procesos judiciales, se van disolviendo. Todas las actitudes judiciales de Cristina terminan en la nada. Vamos por más. Vamos a desoír a la Corte. Vamos a poner al Estado de Derecho en una situación de tensión insoportable. Todo para que no se me enjuicie. Yo le diría a Cristina Fernández de este humilde palco, por no decir tribuna, como me decían ayer, de este humilde programa en el norte de la República Argentina, siendo yo abogado, no como usted, que el Estado de Derecho está tan consolidado en la República que es posible que a usted le pongan un chaleco de fuerza y la internen antes de que interrumpa el orden constitucional. Entonces evite la desgraciada foto de usted con un chaleco de fuerza subiéndose a una ambulancia, porque ese es su destino. Porque le vuelvo a repetir, en los corrillos del propio peronismo se escudan diciendo a mí me apretaron. Y de últimas de 24 provincias fueron 14, y de esas 14 no todas pensaron lo mismo, decían bueno, sí, nos meten en un problema. Ojo, la Corte dijo en el amparo, resuelvan esto sin tocar la coparticipación del resto de las provincias. Por lo tanto, yo ayer hice un tuit, o esta mañana, diciendo, ni el presidente ni los gobernadores saben leer, o sí saben leer. Y lo único que les interesaba era obedecer a una desquiciada y producir un acto de desquicio, que es poner en riesgo el sistema constitucional. No va a pasar nada en ese sentido. Lamento terminemos el año así, pero muchachos, todos ustedes conocen hombres, mujeres y jóvenes que votaron a esta desquiciada y a su juguetito con título de abogado. Basta, hagámonos cargo. Yo me hice cargo hasta de haber votado a Leopoldo Moró, 2%. Me hice cargo de no votar a Labaña Morales. Me hice cargo de votar y fiscalizar a Fernando de la Rúa. Me hice cargo de todo en mi vida. De 3 matrimonios, 2, el tercero que es el último con Anita. Me hago cargo de mis hijos, me hago cargo de mis nietos, de mis amigos, me hago cargo de mis conductas. Muchachos, empecemos a mirar alrededor, sin ánimo de grieta, y digámosle a la gente que sabemos que votó a esta banda, mirá el quilombo que nos están metiendo. Ya hay embajadas que a sus embajadores han sido llamados a sus ciudades capitales con motivo de las cristianas fiestas o para recibir instrucciones. Es factible que muchos de ellos no vuelvan, porque un país que el presidente de la nación cuestiona una resolución de menor importancia como es un amparo en términos de resolución política, es un país que está al borde de la disolución. Vuelvo a repetir para los egos. Sí, su señoría, vamos a cumplir con el fallo en la medida de nuestras posibilidades, porque el presupuesto ya ha sido cumplido, es decir, ya ha sido votado, pero vamos a utilizar la herramienta que nos da la propia Constitución y la ley para ir viendo qué partidas vamos moviendo a los efectos de cumplir con los extremos del fallo. Y todo el mundo, Santas Pascuas, no estaban intimando a hacerlo en 24 horas. Tenía alguna lógica mi programa de ayer cuando pedía serenidad.
Yo pensé que esto lo iban a hacer el lunes. Se adelantaron. No es posible que pasemos una Navidad tranquila de los argentinos. 70% de los argentinos no saben de qué estamos hablando. Pero hay un 30% de argentinos educados, pasamos por la facultad, que tenemos sentido común, que sí sabemos de qué estamos hablando. Anita y yo les deseamos a todos una feliz Nochebuena, una espléndida Navidad, con sus afectos, con sus cariños, con la gente y los amigos. Piensen que es la última Navidad, la Saturnaria, como dirían los romanos, el festejo del renacimiento del sol, dirían los egipcios, el equinoccio, dirían todos. Pensemos que es la última Nochebuena y Navidad que la pasamos con esta banda, que con quien empecemos a pasar las próximas 4 Navidades y los 4 años nuevos depende de la inteligencia de nuestro voto, de la capacidad que tengamos de convencer a los otros de que deben votar bien, y que en el mes de febrero o marzo, como va a ocurrir, el ingeniero Macri diga, anotame porque yo voy. Y en ese momento reordenemos el tablero. Les mando un abrazo, un cariño enorme, un beso a todos, muchas gracias, pásenla bien.